Bueno, mi nombre es Alcira Chávez, soy santiagueña, he nacido en Santiago del Estero, tengo 3 hijos, un hijo de 23 años que estudia en esta universidad, este, un segundo hijo de 22 que estudia en Tucumán, lutería, y es músico, es rockero. Y después tengo una nena de 17 años que estudia en la Escuela de Bellas Artes. ¿Y vos, bueno, dónde naciste y Yo cuándo? nací en el 57 en el departamento Banda y no tuve mamá porque mi mamá ha fallecido en mi parto. Y sí, bueno, no tengo padres ya porque están muertos, además mi papá ya murió. Eh, Tengo medios hermanos, pero a partir del 75 eh, no me conocieron más. En el 75 por mi detención, digamos. Y a partir de ahí ya no tuvimos ninguna relación. Solo nos une, digamos, el apellido. Y, y bueno, yo me he criado con tías, distintas tías. Este, no me acuerdo así de una niñez muy, ni feliz ni infeliz, muy chata, digamos, ¿no? Así no tengo recuerdos eh, que destacar, o sea, eran primos, pero medios primos, o, o sea, al no tener vos tus padres es una situación difícil. Le dices papá, pero no es tu papá, le dices mamá, pero no es tu mamá. Y bueno, he tenido, digamos, no me ha faltado nada nunca, solamente afecto, que es lo mejor, digamos, lo que uno más necesita. Pero he ido creando relaciones, yo digo que son los padres o los tíos sustitutos que que me han ido formando y en la solidaridad, en el compromiso, en tener en cuenta al otro. Y eso me ha llevado a interesarme desde bastante chica, digamos, por todas las cuestiones sociales. ¿Quién le hacía falta el cuaderno, el, el libro que no tenía, cómo le íbamos a conseguir, si fulanito tenía el hermano que había tenido el año anterior ese libro? Esas cuestiones, digamos, bien primarios o de organización chiquita, digamos. Y ya a los 14 años, 15 años empecé a juntarme con todos los chicos que teníamos la misma inquietud, entonces armábamos una bolsa de libros. O sea, teníamos muchos libros y el que necesitaba venía a ver o teníamos anotado quién necesitaba qué libro y tratábamos de conseguirlo. Eh, a través de la misma amigos, familiares o amigos de los familiares nuestros. Y claro, como era una actividad, digamos, muy sana, muy loable, la gente te apoyaba. Y, y aparte, yo siempre me ha interesado, digamos, todo lo que es las, las carencias. Además vivía cerca de un hospital de niños. Entonces siempre veía que
la cantidad de chicos que traían al hospital del campo, y entonces también nos interesamos, así 2 o 3, en ir a ver. Entonces, bueno, ahí que se iba a conseguir ropita para los chicos que venían de afuera. Pero ya esos son las cosas, los recuerdos que tengo así de haber hecho. Desde cuándo surge mi inquietud por la cuestión social o por ahí por la equidad, que uno diría. Y aquí en Santiago del Estero en el 74 hay una inundación muy grande, pero de muchos días. Y la gente, si bien yo vivía en el barrio centro, a 4 cuadras, 5 cuadras de la Plaza de Libertad, pero vos hacías 2 cuadras más y la realidad era totalmente distinta. Entonces, yo vivía con una tía que teníamos una enorme casa de muchas habitaciones, esas casas antiguas, muy altas, y teníamos 3 habitaciones que hacía años que no se usaban. Que además con baño, cocina, un enorme patio. La construcción antigua era que vos para ir al baño tenías que pasar la media cuadra del patio. Entonces decidimos alquilar esa parte de la casa. Como tenía otra entrada por la otra calle, así que la alquilamos. Y alquilamos estudiantes universitarios. Y van 3 chicos a alquilar eso, nos venía bárbaro, porque la renta en ese entonces no era mucho, pero servía. Y en esa inundación tan impresionante, entramos a comentar con estos jóvenes, que eran por supuesto mucho más grandes que yo. En ese entonces tenía 16 años. Y ellos ya eran chicos de 21, el otro creo que tenía 23 o 22. Y nos metimos en el agua a ver lo que pasaba. Y entramos a ayudar a la gente a rescatar las cosas que les llevaba el agua. Y bueno, después el gobierno, que era el gobierno de Carlos Juárez, entró a evacuar a la gente. Y también, como yo estaba en una manzana, digamos, donde tenía un hospital de niños en la manzana de enfrente, una escuela nacional al otro lado, digamos, otra al frente de mi casa, otra escuela. Entonces la gente, digamos, el gobierno entró a concentrar a la gente en las escuelas. El tema es que estaban ahí en las escuelas, todo amontonadas, tardaban muchísimo en darles en que iban a dormir, los chicos medio que lloraban de hambre, y el alimento que les pasaban era nada. Y también aquí con estos estudiantes universitarios nos entramos a preocupar de otra vez, ver, de acercarle cosas. O sea, primero ropa porque habían perdido sus ropas. Y después, los acompañar a los reclamos que hacían por sus viviendas o por la comida, primero la comida diaria y después ver cómo se cuidaban estas casas, digamos, o se podían rescatar estas casas una vez que baje el agua. Esa fue una experiencia de bastantes días, capaz que ha durado como un mes, así de estar muy al tanto de estar mucho en la calle detrás de la escuela, del hospital y de ir al barrio. Y ahí varios de los jóvenes entramos a ir a los barrios a ayudar. Pero ya, digamos, desde otra perspectiva, mucho más política. Yo me había incorporado
a la juventud revolucionaria. En ese momento, en Santiago del Estero, había militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores y además tenía una propuesta para para los jóvenes, que era la juventud del PRT, que después va a ser la juventud guevarista. Y bueno, también en los centros de estudiantes mucho más organizados, centro de estudiantes secundario para los más jóvenes y el universitario para los más grandes, los que, digamos, venían a la universidad o a los profesorados. Y me involucré yo de lleno a ir. Me encantó la experiencia del barrio, de ayudarle a levantar el rancho, de conseguir los materiales, de hacer beneficios, que la gente hacía beneficios para poder comprar lo que necesitaba, digamos, el material que necesitaba para levantar los ranchos. La experiencia así que más recuerdo es una del barrio Industria, que después de varios años he ido a ver que había sido de lo que pensábamos que iba a ser una sala de primeros auxilios. Teníamos un médico que iba a atender ahí, que era el doctor Amil Feijó, que ya murió, y también teníamos un enfermero. Luego, digamos, esa experiencia fue muy linda porque se levantó la sala, conseguimos el médico que atienda, el enfermero de la misma zona. Después dimos apoyo escolar, es decir, a los jóvenes del barrio les entramos a acompañar a los papás para que los chicos puedan ir, digamos, también a pesar de toda esa crisis de la inundación, siguieran yendo a la escuela. No me acuerdo cómo se ha resuelto, porque como las escuelas estaban, digamos, con la gente evacuada, y no ha durado poco tiempo. Bueno, yo entré después, además de hacer la vida de joven, digamos, de estudiar, no trabajaba, pero sí tenía algunos trabajos así muy precarios, como vender medias, vender lapicera, estar 2 o 3 días en algún kiosco o ayudar o sea, eran trabajos, si se quiere, por ahí la gente por una cuestión de que conocía nuestras familias, entonces te abría el negocio para que vos les ayudes a atender una semana, un mes, pero para mí era plata, digamos, era plata que era mínimo, pero uno se sentía rico porque era tu plata de tu trabajo. Además, como también, qué sé yo, con promociones de venta de libros, eso sí me había ido un poquito mejor, porque eran diccionarios, y los diccionarios en cualquier casa se ven. Promociones de diccionario, promociones de fotos, sacarle fotos a los chicos. ¿Y qué referentes políticos tenías vos en esa militancia? Y eran, digamos, no eran digamos, eran referentes o admiraciones que uno tenía por la militancia o por el compromiso de estos jóvenes que también su militancia se reflejaba en el ámbito, digamos, estudiantil. Aquí en Santiago del Estero no hay muchas fábricas y no hubo. En esa época menos, había como una hilandería, si bien estaba la Grafa, pero imagínate, yo tenía 16 años, no tenía
contacto ni la visión, digamos, de frecuentar esos lugares. Y no sé si era un referente, era un movimiento de jóvenes que después de un trecho nos entramos a organizar ya más como Juventud Guevarista. Yo me organicé con dos que no están desaparecidos, a Daniel Canto, que lo matan en Tucumán, a Néstor Ledesma, cuyo papá fue una institución aquí en la Universidad Nacional. Los dos están desaparecidos y muchos de la época, digamos, que eran mis amigos, no necesariamente militaban, no necesariamente yo militaba con ellos, están desaparecidos casi todos. De todas maneras, mi militancia fue muy corta. Participé de congresos, del congreso del Frente Antiimperialista por el Socialismo, que era la propuesta legal, si se quiere, del PRT. Participé en el congreso del Chaco, también en el congreso del último fue en Rosario. Me acuerdo que fue el 4 de junio del 74. Y después, bueno, me organicé en la juventud del PRT, aunque después los más chicos, los más jóvenes, estábamos legalmente, digamos, en la juventud guevarista, que era el ala visible o legal del PRT, digamos, de la juventud del PRT. Y aquí en Santiago, como es chico, y muchos de mis amigas y amigos teníamos la misma inquietud, por ahí íbamos a una reunión o a un plenario y nos encontrábamos con que éramos amigos de otros lados, o sea, porque éramos compañeros de clase o porque íbamos al mismo gimnasio, porque hacíamos el mismo deporte. No era fácil, digamos, mantener la distancia esa necesaria, porque, no sé si necesaria, capaz que, cuando menos teníamos la teoría que cuando menos uno se conocía mejor, porque hablábamos si alguna vez caíamos en cana, entonces vos no tenías idea, solamente sabías un sobrenombre. Pero yo en una de la reunión me tenía que encontrar con el que iba a ser mi equipo, y resulta que me encuentro en el mismo lugar con mi casi hermana, porque éramos muy amigas, y después más adelante estaba otro que no sabía cómo ubicarse y era mi primo. Entonces, ninguno decía qué hacíamos ahí. Hasta que yo digo, che, me parece que estamos para lo mismo. Porque qué casualidad. Y bueno, hasta que digo, yo estoy porque aquí me tenía que encontrar con... Y sí, era esa persona, digamos, terminamos con que ese iba a ser mi lugar de militancia, digamos, con los cuales yo iba a militar. Pero mi militancia duró bastante poco, digamos, porque en enero del 70, ya con esto de las inundaciones, con esto de que nos entraron a conocer, entraron a mandar amenaza a las 3A,
a patotear, a levantarte de la calle y para identificarte. Entonces es como que uno ahí iba tomando conciencia de que o nos estaban siguiendo o por qué nos detenían. Y además la lucha, digamos que sí, nos visualizó bastante, era porque todos los estudiantes, tanto secundarios como ya los universitarios, la Universidad Nacional no existía, solamente había en la escuela en la casa del maestro, una facultad, digamos, de lo que iba a ser de la ingeniería forestal, de lo que, digamos, después en esta universidad es la madre, digamos. Pero nació ahí en un aula eran aulas grandes. Entonces nosotros lo que queríamos era la creación de la universidad por los que estaban y se tenían para ingresar en la universidad y se tenían que ir a otras provincias, y por los que nos íbamos a recibir y no teníamos a dónde estudiar. Y no todos se podían ir de las provincias a estudiar en otros lados. Entonces eso eran movilizaciones, concentraciones, y cada vez se unían más los estudiantes, no solamente los que se estaban para recibir, ya era todo. No sé si esto pasaba en todas las provincias, no es solamente aquí. Y había un movimiento de masa, de efervescencia tan grande que era imposible no contagiarte. Yo ahora digo, yo no veo que mi hija, yo digo mi nena, y en realidad cuando yo me detiene, yo tenía la edad que tiene ahora mi hija, 17 años. Cumplí los 18 en la cárcel. Entonces, no veo que ella se interese porque en tal lado han dejado a obreros sin trabajo, porque han cerrado tal lugar, no veo esa inquietud, digamos, que teníamos nosotros en el 75. Y hablando de tu detención, ¿en qué contexto, en qué circunstancias se dio? Mi detención se da, la primera, pero que nadie registró, ni yo, fue en la Plaza Libertad, en una manifestación por la universidad y además porque había un buchón ahí que lo escrachamos. Pasó, en ese momento había aquí en Santiago del Estero unos camioncitos que tenían 2 puertas. Vos entrabas por aquí y podías salir para atrás. Así que a nosotros nos hacían subir por ese camión que era de la policía y nosotros nos bajábamos, y obviamente nos bajábamos y nos íbamos por la otra puerta. Así que eso, por eso te digo, nadie registró que nos habían detenido varios ahí. Obviamente que después se dieron cuenta y entraron a poner un policía ahí, pero yo, esa fue mi primera, digamos, relación con la policía. Y luego, en enero del 75, hubo varias detenciones. Entonces entramos a comentarnos de que habían detenido a fulano, a sutano, bueno, que tuviéramos en cuenta o cuidados. Pero era enero del 75, habían venido mis amigos del barrio que estudiaban en Córdoba medicina. Entonces decidimos, bueno, encontrar otra chica que venía de las termas, más un par
de chicas más y decidimos salir esa noche para ir a tomar un refresco en el río, en un lugar que se llamaba la Gallina Turuleca. Pero fuimos ahí, no sé, no me acuerdo qué hora era, pero no tardísimo, era la 1 de la mañana. Más de eso no era cuando ya regresábamos. Entonces ahí, cuando veníamos así en patota, los chicos y las chicas, porque como te digo, como eran del barrio, y entonces se para un auto, y era un primo de dos de que andaban con nosotros. Dice, la casa de la gringa han allanado. Ustedes ya entren y los lleven. Y quedé sola. Entonces, yo estaba en diagonal prácticamente la casa de una prima. Y no sabía qué hacer, la verdad. Decido venir caminando. Capaz que no es mi casa. ¿Qué tendría para hacer en mi casa? Nada me compromete, ¿qué van a decir de mí? Entonces venía caminando, y sola, hasta que en un momento, no sé, se ve que me hace clic y me paro. Y entonces pero me paro así a media cuadra de mi casa. Entonces ahí sale un tipo y me pide el documento. Y me llama un poco la atención que estaba muy oscura la calle. Y nunca era oscura la calle. Pero, no, pero así, has visto, fue todo muy instantáneo. Que digo, está medio oscura, ¿qué hago? Y ya lo tenía arriba. Me pide el documento. Entonces yo avanzo hacia debajo del único foco que me acuerdo que estaba prendido, digamos que tenía luminosidad. Y entonces me dicen que quedaba detenida y que eran de la policía. Entonces me entra la desesperación y entro a gritar. Quién era yo, que le avisen a mi papá. Y los vecinos estaban afuera. Estaban en las galerías de la casa. Y un señor, me acuerdo el señor Bustos, que tenía un almacén al frente, así en diagonal a mi casa, me dice, quédate tranquila, hija, que yo le aviso. Y ahí, bueno, me metieron Era un operativo impresionante, porque eran 4 autos y yo era una. Eran 4 autos, los tipos armados. Después, al único que lo conocía yo era a Musazar. Estaba Garbi, estaba Ramiro López, estaba Laitán, que yo de estos otros, de 2, no sabía quiénes eran, porque uno más o menos sabía quién eran los tipos de la CIDE, pero no todos. Y después, yo no obstante entro a gritar, porque realmente me asusté para semejante operativo. Entonces, y quiero gritar, y ya tenía un arma aquí apuntándome. Bueno, me metieron ahí, así fue. Documento, yo grito ahí, ahí entro, cuando me dicen que quedaba detenida, entro a gritar, ahí 3 o 4 tipos me llevan al auto, me meten, entonces yo abro la puerta del auto, bajo la ventanilla, no sé qué hago, pero entro a gritar, la ventanilla estaba abierta, y entro a gritar de nuevo. Y bueno, y después me llevan a la comisaría del barrio, de mi barrio, y el jefe de ahí, o el oficial, o el encargado, me pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Quién es tu papá? Y yo le digo, el enfermero Chávez. Y mueve así. Entonces él dice que no, que él que no me quería entregar. No sé, porque se ve que me tenían que registrar ahí en esa comida. Que no.
él así muy sereno, ese hombre, le dice que no me podían llevar. Y entonces, y entran a discutir. Y en un momento entra Musasar y la gringuita de nuevo al auto y anda a saber a dónde. Después me llevan a una escuela de policía, yo reconozco, porque en todo momento, si bien tenía que bajar la cabeza, no, yo trataba de ver todo. Porque bueno, como que uno ya estaba medio jugado y yo quería saber a dónde. Cuando veo ahí en la escuela de policía, me detiene el auto, no sé qué hacen, qué sé yo, pero no me llevan ahí, no me dejan ahí. Pero esa noche había sido una redada y habían llevado un montón. Entonces, después me llevan a otro lado y ahí sí, ya no tenía idea, porque además ahí ya me habían puesto algo, entonces ahí yo me habían, no vendado, sino tapado la cabeza, entonces ahí sí que yo no tenía idea para dónde iba. Pero cuando me tenían que bajar, me parecía que habían dado mucho tiempo, capaz que era el susto, el temor que me había agarrado, y enseguida me doy cuenta que a dónde me bajan, que es en la Belgrano, donde funcionó un centro, digamos, clandestino de detención. Más o menos reconozco el lugar. Y yo también, naturalmente, uno se cree que se baja de un auto y ahí me entraron a golpear, a empujar, como que no mire. Pero en enero del 75 todavía se guardaban algunas formas, digamos. Y pero ahí antes de hacerme entrar, un tipo que con el tiempo me entero quién era, me entró a manosear, pero así de entrada, entró a manosear. Y bueno, después, por supuesto que uno no es que te dejas acariciar. ¿Quién era? ¿Quién supiste después? Después supe que era Francisco Laitán. Y lo que me quedó así muy fuerte, que eso sirvió después para saber quién era un perfume. Entre las cosas que hacía mi tía, vendía cosméticos de una científica, pero además vendía de Vía Valros. Entonces yo identifiqué enseguida el perfume porque era sumamente horrible, para mí era horrible, era muy dulce, muy fuerte, muy persistente. Y este tipo tenía ese olor. Y bueno, yo pasé una noche, digamos, ahí cuando me hacen entrar ahí a la CIDE, digamos, veo que había, pero varios, contra la pared y manos atrás. Vagamente reconozco a dos y después no siento que siguieran estando, y a mí me ponen en una sala enorme y sola. Y y estaba ahí con un reflector así que me alumbraba la cara. Estuve ahí y un tipo que andaba ahí, que se ve que me estaba cuidando. Entonces yo, como sabía que estábamos a hacer ahí,
le digo que yo quería hablar con Musasar, porque Musasar era el amigo de mi papá, enfermero de mi papá. Mi papá era del gobierno. Mi papá estaba ahí, digamos, con ellos siempre. Entonces, por supuesto que... me acuerdo que así era, y había pasado muchas horas, no tengo idea qué hora era, escucho yo una voz que era mi papá, toca el timbre insistentemente, salen a atenderlo, reconozco la voz de mi papá que pedía hablar con Musasar y le preguntan por qué motivo. Yo sé que aquí tienen a mi hija, decía. No, aquí como que tiene a su hija. No, Musasar no está, que sí estaba. No lo atienden, no lo atienden. Yo no podía hacer nada porque entonces cuando que me cuidaba se dio cuenta que yo era capaz de levantarme e ir a... Entonces me apunta y entró a gatillar. Y eso como que me asustó, entonces me he quedado ahí. Y después seguían insistiendo, después ya no pude escuchar más porque había una radio. No he podido escuchar qué más ha hecho mi papá en ese momento, o qué ha dicho. Después me entero que jamás lo había atendido, o por lo menos no en esa situación. Y esa noche paso ahí, viene un tipo que también marino, me dice, mirá, yo conozco a tu papá, tienes que hablar, tienes que decir todo lo que sabes, porque no la vas a pasar bien. Yo estoy ahora, pero yo a las 4, creo que me dijo, de la mañana me voy. Entonces, después viene otro a preguntarme. Este otro que viene, resulta que era un basquetbolista también de mi barrio. Entonces me dice, yo jugaba al básquet. Entonces nosotros las chicas lo que hacíamos de básquet ir a ver a los changos cuando jugaban, porque entonces les copiábamos algunas técnicas. Y me dice, ¿cuáles son tus cosas? Voy a ver si te las puedo sacar, que te puedan comprometer. Y yo les digo, yo no tengo nada. Y en realidad, ellos se habían llevado toda mi biblioteca, pero era para afanar. Porque en la biblioteca, imagínate, ¿qué tienes vos? Una colección de diccionarios, libros, algunos básicos, algunas novelas clásicas. Sí, también tenía la vida del Che, por ejemplo. Tenía la vida del Che y tenía una estrella roja que estaba disimulada en la pared, en un cuadro. Y bueno, no sé qué otras cosas más tenía. Pero digamos, lo único que me comprometía era el libro de Gambini. Yo decía no, porque es un libro que lo había comprado en una librería. Y la estrella roja, bueno, en un momento fue de circulación libre, o sea, vos la podías comprar. Después tenía afiches, obviamente, que tenía afiches del Che, de Lenin, pero como estos en esa altura no sabían quién era Lenin, entonces después de no sé cuántas horas me interroga Musasar y me pregunta por qué tenía yo ese afiche del Che.
Entonces yo le digo que porque era muy buen mozo. Porque era buen mozo, le digo. Porque ¿qué le iba a decir? Porque lo admiro, porque me gusta cómo ha combatido, ¿qué le voy a decir? Entonces le digo porque es muy buen mozo. Y ahí sí que me ligué unas cuantas trompadas porque no me han creído. Entonces, bueno, me han preguntado el nombre de los que vivían en la casa, en esta casa de estudiantes que nosotros le habíamos alquilado. Le he dicho que sí, que tenía, que los conocía, que eran nuestros inquilinos y que, bueno, que sí, pero que no los identificaba totalmente. Pero a todo esto yo, había empezado a salir con uno de los chicos, con Mario Clara, que también está muerto. Pero era una, no sé, debe haber sido 15 días antes de fin de año. Y él a fin de año se ha ido a la casa a pasar la fiesta con su papá y venía en enero. Y el día antes de mi detención me llama por teléfono diciendo de que iba a llegar al otro día. Y entonces me dicen, mira, a Mario Clara ya le hemos detenido. Ahí está. Yo no lo conocía a Mario Clara, no me acordaba quién era, no sabía. Porque lo único que tenía en mi cabeza era porque también pensaba, si estaba detenido él, con qué cosas con qué cosas lo habían detenido, qué tenía encima. Y bueno, yo no había dicho demasiada cosa, que sí, que los conocía porque habíamos vivido prácticamente en la misma casa. Bueno, y así fue un interrogatorio de varias horas, varias trompadas, cachetadas, y después como que me vuelven a esa sala, sola. Y después ahí me acuerdo de Ramiro López que viene y entonces entra aquí a apretarme aquí, pero muy fuerte. Te deja como sorda. Y después esa era su especialidad. Y después te golpeaba los oídos. Y eso te dejaba tonta. Y ahí te entraba a preguntar. Y yo que no tenía, digamos, me mantenía que no tenía nada que decir o directamente no les contestaba. Entonces, después vuelve de nuevo este señor tan, señor mayor, y me vuelve a aconsejar y me dice que tenía que aportar porque él se iba y no sabía qué iba a pasar conmigo. Bueno, paso toda esa noche ahí. Al otro día entro a ver, digamos, a la gente que seguían deteniendo. Había llovido esa noche, nos han sacado un patio, nos han puesto en ese patio húmedo y encima había salido el sol, estábamos todos hinchados, y por supuesto que ni me acuerdo, o no nos habían dado nada para tomar, y al baño tampoco quería ir porque cuando ibas al baño ellos se quedaban mirándote. Entonces, no, y además además aprovechaban para manosearte.
Y estaba además ahí una bañera llena de agua y uno se imaginaba para qué era. Entonces, ese es lo que me acuerdo de la primera noche. Y bueno, después al otro día, yo creía bueno, como no, digamos, no tenía, no me habían sacado ningún dato que a ellos les interesaba, o que digamos estaba en condiciones de irme a mi casa. Entonces yo le pregunto a Musasar, si a qué hora me iba a ir. Después te vas a ir. Le digo, porque además yo estaba obviamente de ropa muy de verano y me hacía frío. Entonces, sí, ya vas a ir a tu casa a buscar ropa. Y yo la verdad que creía que me iban a mandar a la casa a buscar ropa. Y y entonces en un momento cuando otra vez vuelve él, porque él venía, nos miraba, después venían otra gente y entraba, decía fulano, sutano, y además de decir quiénes éramos, decían hijos de quién éramos. Por ejemplo, esta es hija del enfermero Chávez, este es el nieto de Dilulo, este es el hijo de Gallardo, este es bueno, así, porque, bueno, nuestros padres eran más o menos conocidos, digamos, del ámbito de empleado público. Y bueno, ahí vuelvo a pasar todo el día de un lado a otro. Nos tienen casi todo el día en ese patio y y a la noche otra vez nos distribuyen no sé cómo, pero ya estaba el patio lleno, éramos por lo menos 10. Y después, a mí me llevan a un sótano. De nuevo este buen señor, don Marino, me dice, hija, aportá, decí lo que te piden, porque yo me voy o no sé lo que va a pasar con vos. Pero yo digo, bueno, estos son técnicas de estos tipos. Y después yo voy a parar a un sótano. Y en ese sótano he pasado el resto del día y y solamente me subían para ir al baño. ¿Y cuánto tiempo pasás en ese centro de detención? En ese centro he estado una semana. ¿Y después a dónde te llevan? Y después me llevan a la cárcel. ¿A qué cárcel? A la cárcel de Santiago del Estero. Y después de 20 y pico de días nos han llevado ante el supuesto juez que no estaba. ¿Y cómo fue ahí en la cárcel de Santiago del Estero? En la cárcel de Santiago del Estero, no, nos han registrado, no me han llevado a mí sola, nos llevaron a 4. A una de las chicas que llevaba yo la conocía. Entonces fue un impacto terrible porque hacía poco habían inaugurado esa cárcel con todo limpio, todo nuevo. Lo había visto por tele y ahora la iba a conocer de adentro, digamos. Y lo que una de las chicas que conocía, lo que me había impactado muchísimo era que había para mí era un hombre. ¿Qué le digo? ¿Esto es cárcel de mujeres y de hombres? No, me dice, cállate, todos son mujeres. Entonces yo le dije, pero ese es un tipo.
Y bueno, después de tenernos ahí en ese patio, nos han llevado a un pabellón. Y me ponen a mí justamente con este que yo decía que era un tipo. Y en realidad era una mujer, un hombre, una mujer varón, digamos. Y tenía su pareja. ¿Y ahí ahí te legalizaron? Ahí nos legalizan, digamos. Es decir, ahí nos registran. Pero nuestra familia igual no sabía en qué lugar nos tenían. Lo que pasa que siempre has visto ya a alguien que conoce a tu padre o algún tío o cómo averiguar, y ellos se enteran que a nosotros nos habían llevado a la cárcel. Pero igual no podían vernos, pero sí entregar ropa y comida. Bueno, ese impacto, digamos, de estar con las presas por delitos comunes fue muy fuerte. Fue muy fuerte para mí porque y no va para todos, y tratar de ubicarte, digamos, ahí y encima sin saber hasta cuándo. Bueno, en esa, digamos, cárcel hemos pasado varios años. Un año y 2 años. Porque después varios meses, iba a decir, en esa situación de estar con las chicas por delitos comunes, estaban algunas por homicidio, otras por prostitución, pero no por digamos, enseguida habíamos hecho miga con las chicas. Lo que pasa es que era un impacto fuerte porque dentro de esas presas por prostitución había una chica de 14 años. Entonces, todo era, digamos, todo era impacto y era bastante fuerte para nosotras poder enfrentar esa situación. Lo que sí tratábamos de hablar, y lo que pasa que cada vez que te ponías a hablar con las chicas te contaban todo, que lo había matado el marido, porque lo había matado, que estaba por un aborto, que estaba por prostitución, pero que en realidad había sido engañada. Las habían llevado a varias de un prostíbulo, pero esas chicas han estado poco tiempo, porque como cuyo dueño era Musasar, así que enseguida salieron las chicas. Vos en ese penal pasás el 24 de marzo del 76. En ese penal, pero ya no con porque ahí hemos estado medio año mezcladas y después nos han separado. Pero nos han separado así totalmente y nos han encerrado. Pero nos han encerrado, han tapiado las ventanas para que no pudiéramos mirar al exterior. No podíamos tener contacto incluso ni entre nosotras en un momento, porque bueno, había 3 o 4 en un pabellón, 3 o 4 en otro, y entonces hasta para salir al recreo teníamos un régimen, digamos, distinto. Podías estar en una parte, caminar en una parte del patio, solamente cada grupo.
pero igual nos ideábamos para poder comunicarnos en las cruzadas, digamos, en las vueltas que uno daba. En realidad, con respecto a mi estadía en el CIDE, digamos, todos sabemos que en todas las policías, en todos los lugares de detención se ha torturado. Lo que no se sabía era que además se violaba. Y a mí me pasó eso. En una de las noches que estuve en el sótano, fue este tipo de este perfume tan fuerte que después supe que era Francisco Laitán. Y me violó. Fue lo que me marcó y me sigue marcando a pesar de que de los años. Nunca lo podía decir, pero sí lo pude decir en el juicio. Es el segundo caso en Argentina que se hace esta denuncia del abuso sexual, de las violaciones. Después, digamos, y donde los jueces lo toman como un delito de lesa humanidad. Y aquí en Santiago quedó, digamos, registrado de esa forma. El primero fue en Rosario y el mío aquí en Santiago del Estero. Nada te quita, ninguna condena te quita lo vivido. Pero ni es tan fácil decirlo. Pero es como, ya el poder decirlo, porque después, poder decirlo, digamos, es un paso. Y que eso, digamos, que que este tipo haya recibido la condena que ha tenido también es importante para las que fuimos abusadas, porque le dieron prisión perpetua. Y yo acá siempre digo hasta ahora mi nena tiene 17 años. Y es como que ahora me duele más porque yo la veo a ella y yo tenía esa edad. Y ha habido, digamos, muchos abusos en Santiago, solo que no todas hemos podido decir. Salvo 2 casos en ese juicio, lo hemos podido decir, y en el primer juicio, y en el segundo también y en el último, que fue un fallo de mierda, también las compañeras declararon sus violaciones y no se los condenó por ese motivo a los responsables, porque yo sí he dado nombre y apellido. He podido saber, como te digo, porque de entrada este tipo se abalanzó sobre mí y yo ahí sentí su perfume y lo reconocí en todo momento por el perfume. Así como a otros reconocí por
por el aliento a hierba que tenía. Y digamos, muchas veces me había cuestionado yo por qué no lo podía decir, porque además yo hasta me sentí un poco de responsable porque cómo estaba vestida cuando a mí me detienen. Yo estaba con una remera, así la tengo muy presente, amarilla y sin corpiño. Entonces yo decía, capaz que si yo estaba con corpiño o si no estaba con esa remera. No, hasta que después era como una forma de no sé de qué. Pero bueno, en ese sentido estoy conforme conmigo misma, porque he podido decir, y eso también ha servido para que otras de las otras compañeras pudieran decirlo también. Y además, en muchos casos lo trabajo junto con las psicólogas al tema. Pero eso no quiere decir que a mí no me siga jodiendo, digamos. Y te preguntarás por qué lo digo ahora aquí, porque me parece que las generaciones venideras deben saber todo lo que han hecho estos tipos. Y además, todo lo que ha dejado en la sociedad. Porque ahora nuevamente se vuelve a ver, yo que leo muchos diarios, me doy cuenta que en todas las comisarías se violan a mujeres y a varones, que se torturan aún ahora, pero no hablo estoy hablando del mes pasado. Digamos, hay muchos muchos chicos que mueren en las comisarías. Aquí en Santiago se han muerto jóvenes por asfixia, por las bolseadas. Solo que bueno, después tiene otro nombre legal, digamos. Entonces, yo de todo esto, digamos, lo que saco o lo que pienso que nosotros debemos transmitir para que las generaciones venideras sepan lo que ha ocurrido y además puedan tomar, digamos, no solamente las precauciones, sino cuidar de que esto no vuelva a suceder. Yo en ese sentido sigo trabajando, digamos, en los barrios, solo que de otra forma. Ahora con este gobierno hemos logrado formar cooperativas de trabajo para los chicos que están en la calle, para que salgan de la calle y tengan digamos, su trabajo y vivan de su trabajo. Estaban en la calle robando o drogándose. Obviamente que no trabajo sola, sino con la gente de un barrio aquí que es
una experiencia muy linda porque hemos podido hacer 69 viviendas de las Madres de Plaza de Mayo, y que eran muchos de estos chicos que estaban en la calle, en la droga, en el afán. Ver cómo los chicos habían crecido, porque habían aprendido a hacer sus casas, después esas casas iban a ser de ellos. Por esto además le pagaban y se han podido comprar su motito o su vehículo o su bicicleta, su medio de movilidad. Y bueno, lástima que ese proyecto no pudo continuar, pero aquí en Santiago también ha llegado y hemos podido hacer esa experiencia. Además que de otros barrios también han hecho la misma experiencia. Pero bueno, quedó un poco truncado y entonces como para que no queden esta gente de nuevo con la desilusión de no tener trabajo, pero ya tienen su casa y su medio de movilidad, nos hemos cooperativizado. Entonces hay una hermosa textil y una cooperativa de construcción. Entonces construyen para el gobierno las viviendas sociales y por eso le pagan, digamos, pero son miserias. No es lo que ganaban haciendo las otras casas, pero tienen su entrada. Y después, como ya tienen un oficio, bueno, changuean de otra manera. Volviendo Sí. al el penal en Santiago, donde estabas, ¿hasta cuándo estuviste ahí y a dónde te trasladaron? Estuve aquí en Santiago casi 2 años, hemos estado cuando asumen los milicos, no teníamos ningún tipo de visita ni contacto con nuestras familias. Hasta que en noviembre del 76 nos llevan a Villa Devoto, a Buenos Aires, al Devoto, y entonces eso nos ha permitido, digamos, hacer otra vida, porque aquí no teníamos pero nada, de nada, de nada. ¿Qué diferencia había en Devoto? Es decir, ¿cómo era la cárcel? La cárcel, si bien teníamos un régimen también de exterminio, porque este milico, Saint-James, dijo que había que matar a la guerrilla afuera y aniquilar también a los que estaban adentro. O sea, nosotros teníamos una política terrible de mucha persecución, de mucha sanción. Sobre todo para la gente del interior, digamos que teníamos cada 45 días una visita, 2, 3 días seguidos. Cuando te tocaba la visita, en general estaba sancionado, o te sancionaban antes de ver a tu familiar. Y además no era fácil, digamos, un viaje a Buenos Aires para nuestras familias por los recursos económicos. Hasta que ellos también se organizaron, también los organismos de derechos humanos no gubernamentales entraron a ayudar a las familias. Pero de todas maneras, eso no impedía, digamos, por un lado, que nosotros pudiéramos tener la visita, ni tampoco se garantizaba la visita porque, te digo, era un régimen muy, no estricto, sino muy perverso. Porque, bueno, nosotros teníamos una hora de recreo
en un patio. Ese era el único contacto con el sol, y después teníamos en un pasillo, digamos, que vos podías salir de la celda y caminar por ese salón, pasillo, y poder estar con tus compañeras. Pero a todo esto le hemos hecho, digamos, un frente de resistencia. Y en realidad, cuando nos juntamos por ahí, entramos a contar la cantidad de cosas que hacíamos. Dice, pero che, ustedes la pasaban bomba. No, no es que la pasábamos bomba porque estábamos encerrados, solo que tratábamos de, digamos, sobreponernos a toda esta situación. Entonces estábamos organizadas muy bien. O sea, nos levantábamos, hacíamos gimnasia, no nos dejaban tener libros, pero nosotros teníamos libros, porque los escondíamos muy bien. Nosotros nos organizamos para leer los libros, algunos, como me acuerdo, Aldo Ferrer me los sabía de memoria, porque era el único que circulaba en una época. Después de Calabrini Ortiz, bueno, esto en una primera época. Después se flexibilizó, digamos, y sí podíamos estudiar, es decir, podíamos leer los libros más o menos, algunos que nos interesaba y que nos íbamos formando, digamos. No solamente conociendo la historia, digamos, de nuestro país desde adentro, pero bueno. Después hacíamos actividades recreativas. Organizábamos obras de teatro, el cantar, me acuerdo, el balde era nuestro bombo, o sea, de alguna cañita era una quena, o sea, vos sacas todo tu espíritu creativo y lo transformas. Había, me acuerdo, una celda que era una luz para hacer cartas, y jugaban las cartas. Pero también eran bárbaras, porque en un santiamén ellas escondían, digamos, o se podían deshacer si estábamos en peligro de sanción, porque obviamente que no podías. Después nosotros, cada uno se leía una parte de un libro y después intercambiábamos y discutíamos, y había distintas posiciones, entonces después íbamos a investigar. Nos dejaban entrar diarios, pero nos recortaban, digamos, la parte de las noticias políticas, pero siempre dejaban algo que uno podía leer y después compartir. En Devoto he estado 5 años. En total de cárcel he estado 7 años. Y después 1 año más de libertad vigilada aquí en Santiago del Estero. Y ahí en Devoto también tenían vínculos con compañeras de otras organizaciones, es decir, cómo era Sí, el no, intercambio. claro, cada uno estaba en una celda con 4 personas, y había, digamos, te ponían a antojo de ellos. O sea, por ahí te tocaba una compañera peronista, montonera, otra del FRP no, eran en ese sentido, digamos, muchas celdas. Yo de la mía tengo hermosos recuerdos de la cantidad de actividades que hacíamos en el día. No nos alcanzaba
la luz, digamos, del día para poder hacer todo lo que queríamos. Porque además como ellos te cortaban la luz, no es que tenías todo el tiempo. A las 7 de la tarde te servían la comida y a las 9 te apagaban la luz. Entonces, pero además nosotros teníamos nuestro mechero. Muchas creaciones, que se yo, teníamos un mechero, de los palitos de la escoba nos hacíamos una aguja de tejer al crochet muy chiquitita. También se hacían palitos para tejer. Mi especialidad, me acuerdo, era hacer pañuelos. No es que te dejaban entrar la tela, pero sí pedíamos funda, y las fundas eran de tela batista. Entonces después le sacábamos los hilos y le pasábamos de colores. Las pobres toallas quedaba la red nomás, porque todos los colores de las toallas las usábamos para dar vida, digamos, a la ropa. Nos hacíamos alguna ropa de lienzo que nos entraban como sábanas, y nos hacíamos del lienzo, nos hacíamos camisola, y para que no sean de color todas blancas, las teníamos con mate cocido, con hierba, con té. O sea, siempre hemos estado con la mente ocupada. Y después escribíamos muchísimo. Escribíamos, qué sé yo, poemas, cuentos. Las que tenían hijos le escribían cuentos con dibujitos a los hijos. O sea, a todo lo hemos ido transformando, como por ejemplo te tocaba un osobuco, que era una maravilla que te toque, pero no porque como ya no tenía el osobuco y también, digamos, era medio pelado, pero para nosotros lo que nos servía era nos servía el hueso, porque entonces eso en el piso lo procesábamos y después lo tallábamos. Y hacíamos tallado con los huesos del puchero que nos daban. Y entonces, ¿cómo fue el momento de cuando saliste en libertad? Bueno, venía diciendo que había estado 5 años, y el último año lo que recuerdo es que en el año había estado 6 meses detenida en un chancho, en distintos motivos. Una, porque tenía el torso descubierto, y el torso descubierto nosotros teníamos una chaqueta hasta aquí, o sea, que seguramente tenía un poquito corrido o no tenía prendido un botón. Después tenía sanción, la única justificada era que para fin de año, con la virulana, había ideado de hacer estrellita, y me saludaba con los comunes, con los presos comunes que estaban en un edificio de enfrente, haciendo estrellitas. Y vino la celadora y nos sancionó por ese motivo. Después nosotros teníamos mucha comunicación con ellos, a través de las manos, con las manos, nos comunicábamos con las manos. Y para llamarnos con algo que refleje con la luz solar, digamos, y ellos se acercaban y nos pasaban mucha información de los diarios. Solo que bueno, teníamos una relación, has visto, con algunos que eran tipos, chicos piola, jóvenes piola, y después había también gay, y algunos nos pedían corpiño, nos pedían, qué sé yo. Después una vez me acuerdo que nosotros estábamos preocupados porque cada vez que
Videla se visitaba una provincia, nos sacaban de rehenes de los distintos penales. Y entonces, bueno, nos dice de que Videla iba a San Juan, que iba a tal lado. Y después, no sé, le digo, ay, no le entiendo, me he cansado, ya le digo a mi compañero. Me dice, bájate, me dice, porque te dice que le muestres una teta. Yo no le entendía qué me decía, porque yo estaba concentrada en que Videla iba a estar en San Juan. Y el tipo, el chango, que estaba hablando conmigo con la mano, me pedía que le muestre una teta por la ventana, imagínate. Pero bueno, a nosotros nos daba un poco de risa, digamos, porque... Entonces, bueno, y así también a veces nos pescaban y nos sancionaban, obviamente. Pero después se habían puesto tan estrictos, no podíamos andar abrazados, no nos podíamos besar. No has visto que las que teníamos pelo largo las otras nos hacían trenzas, qué sé yo. Y por esos motivos las sanciones. Pero además algunas veces era tan injusto que te daba mucha bronca. Me acuerdo yo esa vez que estuve como 6 meses en Los Chanchos, porque no te podían tener más de 29 días. Pero has visto en la escalera, cometías otro error y te volvían a subir. Así, estabas un día en el piso y te volvían a subir. Se sumaba que además arriba, estando en el chancho, te volvían a resancionar porque te encontraban hablando con alguien. Nos ideábamos de hablar por los tornillos, porque las camas estaban así, con un tornillo. Entonces nosotros habíamos cavado tanto que ese era un teléfono ahí. Porque la otra cama, digamos, de la pieza de al lado estaba atada junta con esta, con unos tornillos. Entonces nosotros nos comunicábamos perfectamente por ahí. También por la letrina, también nos comunicábamos por el lavatorio de las manos, porque también todas los lavamanos estaban así, una de aquí, otra de aquí. Entonces por el caño nosotros nos comunicábamos. Y lo que era más difícil era la letrina, porque había que sacar el agua. Nos pasábamos cosas por la letrina, libros enteros. O sea, nos manteníamos comunicadas totalmente. Y me acuerdo que una vez era tan injusta, porque yo me había burlado de una celadora y yo ni la había visto a la celadora. Entonces, bueno, yo estaba en rebelde. Así que son 5 pisos lo que te llevaban. Entonces yo le echo peso muerto. O sea que me tenían que alzar para llevar. Así. 5 pisos. Y bueno, ahí he tenido 3 sanciones consecutivas. Esa porque le había faltado el respeto y yo ni le había visto a la vieja. Y después, obviamente que se querían vengar por lo que me habían tenido que alzar entre 2 para poder llevarme. Y después, había ido el cura a hablar conmigo y yo lo traté un poco mal. Pues lo traté un poco mal porque él va con que Dios lo había llevado y resulta que él, mientras me verdugueaban a mí, estaba ahí presente. Entonces, bueno, yo al cura le dije que él parecía más que cura un cuervo, porque has visto uno hecho, está destruido y él va ahí a terminar de sacarte el pellejo. O está viendo lo que te están haciendo y no interviene. Bueno, estuve ahí 5 años, en total ya se sumaban 7, y un día me dicen, había pedido en reiteradas oportunidades salir del país, tenía 3 visas, una a Estados Unidos que no me interesaba ir, otra a Bélgica y a Francia. Y el cónsul de Francia se portó maravillosamente. Él en todo momento estuvo peleando para que me dejaran salir, y ya cuando me había dado la libertad vigilada,
él me dice de que él me llevaba a su país, que me sacaba clandestina, garantizando totalmente mi seguridad a Brasil, y ahí me iban a hacer un pasaporte, y que tenían que tenía en Francia un departamento a donde estar, que me iban a becar 6 meses para que conozca el idioma y iban a ubicarme laboralmente. Y yo no he querido ir, he querido volver a Santiago del Estero, que fue un duro enfrentamiento, porque entonces ahí recién dimensiona de todo lo que habías perdido. La cantidad de amigos que ya no estaban, las familias bastante, digamos, destruidas. En mi caso, personalmente, mi papá ya no estaba con la que era su mujer, estaba solo, no estaba relacionada con sus hijas porque, bueno, su yerno era funcionario del gobierno militar porque era arquitecto, estaba a cargo del IPBU, y una de mis media hermanas se había casado con un militar, así que bueno, entonces yo no podía escribir a la casa porque era un compromiso. Así que era, digamos, encontrarte con esta realidad de que ya no, nada era igual, desde luego, y además de que no tenías nada. Uno dice a veces, no tengo nada, pero bueno, esto era nada de nada. He salido con una muda de ropa y además sin conocer el dinero, porque estábamos con el austral y había entrado creo que con la moneda nacional y después habían cambiado de nuevo, así que no sabía cuántos ceros había que ponerle y cuántos ceros sacarle. Pero dentro de todo tuve suerte. Enseguida mi papá tenía una buena jubilación de nación, así que alquilamos un departamento cerca de donde había vivido yo cuando era chica, y o sea, había vuelto a mi barrio, y y mucha gente que yo ya ni me acordaba quiénes eran, me han reconocido. Sobre todo hay una familia, Vera de Durán, que me ayudó muchísimo. Ella tenía un negocio. Yo a la semana que salí he entrado a trabajar en una pizzería. Pero enseguida había perdido ese trabajo porque a este tipo que yo le dije quién era y en qué situación estaba. Y los tipos del CIDE, por supuesto, me seguían a todos lados. Yo pedía permiso para ir a firmar, me tenía que presentar en el CIDE todos los días. Y a este hombre quería, Marchena, había inaugurado esta pizzería y quería que las mozas sean mujeres, pero a mí me había puesto de cajera. Yo les decía que no me ponga de cajera, que yo no reconocía el plato. Entonces era una moza, pero no tenía mucha cliente, digamos, tuvo que cerrar. Y después, ya esto era el 83, yo había salido en el 82, en el 83 me anoté en un acelerado junto con otras que no habíamos terminado la secundaria, porque además aquí no te recibían en tus escuelas de origen, tenías que ir a la nocturna, pero tampoco en la nocturna te recibían. Pero nosotros, 4 compañeros, habíamos conseguido un CENS, nos ha recibido sin dificultad. También se fue a anotar uno del CIDE para controlarnos seguramente, pero nos recibimos ahí.
qué sé yo, otras tuvieron mala suerte porque se han tenido que ir a Ñatuya, se han tenido, qué sé yo, Maggie fue a parar a Villa Ángel a recibirse, porque ahí tenía una tía, así, todas tuvimos que terminar de alguna manera y como pudiéramos la secundaria. Lo que pasa que en mi caso, que yo quería estudiar educación física, ya por la edad no podía, porque la educación física es hasta los 25, yo había salido a los 24, así que no tenía chance. Y bueno, sí, a paralelo a que como esto era de tarde-noche, la solidaridad de mis vecinos me situó, digamos, en atender un negocio que en realidad enseguida ha sido mío. Porque la dueña de este negocio me dice, este negocio es para vos. Le digo, yo no le puedo comprar, señora Elena, porque no tengo plata. No, me dice, vos, yo te lo voy a dejar. Así que ella me alquiló el local, me dejó todo lo que ella vendía, que vendía mucha mercería y perfumería, y después todo lo que es accesorio de villas y eso para nenas. Y como estaba cerca del hospital de niños, tenía que tener, ella me dejaba siempre hacía unos broches gigantes de broche de gancho, y dice, porque aquí operan y te buscan esto. Bueno, me fue muy bien en el negocio, actualmente sigo vendiendo, después le puse ropa y actualmente vendo ropa, sigo vendiendo ropa. ¿Y pudiste retomar alguna militancia en relación a los derechos humanos? Sí, inmediatamente. En el 85, aquí la conexión, primero en cuanto salí, la conexión con los familiares, de los que aún quedaban. Y después trabajamos un trecho con la PDH. Y siempre estuve relacionada, digamos, con la Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Expresos Políticos, que eran los viejos, digamos, los padres nuestros. Y bueno, después entramos a hacer las denuncias. Y lo que después, digamos, esto se mantuvo en los años, la refundamos a la Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos, porque muchos decían de que no eran familiar y tampoco eran presos políticos. Y tampoco, bueno, entonces le hemos puesto Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia, Familiares de Detenidos Desaparecidos y Expresos Políticos, que es abarcativo. Y nos vamos a transformar en los únicos querellantes de los delitos de lesa humanidad desde el 2003, cuando el doctor Duhalde viene y se presenta, digamos, hace la denuncia. ¿Qué Duhalde, por las dudas? Duhalde, Luis Eduardo Duhalde, Derechos Humanos. Y bueno, somos los que vamos y seguimos querellando, digamos, por todo lo que ha sucedido. Yo tuve distintas militancias, es decir, paralelas militancias, porque estoy en la asociación, estoy en el barrio y además tengo mi ala sindical. Actualmente integro la lista de la CTA de Santiago del Estero, que en noviembre tenemos elección. Así que andamos en proselitismo ahora. Digamos, ando yo con mis compañeros de CTA. Y
Trabajo en el Instituto de Espacios de la Memoria. Mi área es de investigación y además hago acompañamiento a testigos y querellantes y a sus familias. Trabajo con 2 psicólogas. Y nosotros ayudamos, acompañamos al testigo cuando antes que va a testimoniar, y tenemos, digamos, una política de acompañar antes, durante y después del testimonio. ¿Y vos testimoniaste también? Yo he testimoniado. ¿En qué causa? En la causa, en la nuestra, en la propia, digamos. ¿Y hubo alguna sentencia, digamos, es decir, en qué estado está la causa? No, ya tuve el juicio. No es solamente mío, está Cristina Torres, Garay, somos varios, 45 me parece que somos, y sí, hubo sentencia que estuvimos muy conformes con las sentencias. Yo denuncié lo mío junto con un compañero que ayudó bastante, porque él lo ve en escena, digamos, también al que había abusado de mí, y entonces Julio López se llama, Julio Oscar López, que hace 15 días ha fallecido por las secuelas del terrorismo de Estado. Todos tuvieron prisión perpetua por tortura, por los abusos sexuales, por homicidio. Bueno, además de la privación ilegítima de la libertad y estuvimos muy conformes con la sentencia, porque todos los 4 principales, Ramiro López, Musasar, Garbi y el Laitán, tuvieron prisión perpetua. Y después, bueno, bajaron en algunas las condenas. Para los que hemos sufrido este tipo de detenciones, de torturas, de violaciones importantes, son muy importantes las sentencias, porque las seguimos peleando, no quedó impune, y si bien vos dices, bueno, le dieron perpetuo, pero ahí el daño ya está. O sea, por eso uno dice es parte reparador, pero es una parte. Y después sigo, digamos, trabajando en la asociación también para alimentar las nuevas causas, que el próximo año, este año hemos tenido un juicio bastante peleadito en Tucumán, de uno de los Cantos, el soldado Germán Cantos. También fue para D'Amico, un militar que hasta ahora solamente tenía 20 años y en la última causa le dieron 4, pero en la de Germán Cantos tuvo prisión perpetua, con inhabilitación, o sea que lo van a bajar de grado, no le van a pagar más su suntuosa pensión, y tiene prisión
perpetuo. Bueno, y para un cierre, o algo que no te hayamos preguntado o que quieras decir para el final. No sé, vos, si quieres preguntarme, porque no siento como que estás así muy dispersa. No, bueno, es decir, un cierre como también de un balance de, digamos, de tu militancia y de un mensaje No, que quieras dejar. sí, yo la verdad que pienso mucho en mis hijos. Y a través de ello, digamos, en los jóvenes, porque ellos son jóvenes. Y creo que digamos, he militado, he estado presa, he vivido todo lo que he vivido, sigo viviendo, por suerte, he formado una familia, tengo mis hijos están pudiendo estudiar, hemos ido ganando cosas, bienestar, digamos, hablo en general, ¿no? Entonces, por supuesto que este gobierno ayudó, promulgó esta última ley que nos favorece a nosotros, porque aquí en Santiago del Estero nuestros sueldos son muy bajitos, pero muy bajitos. Actualmente yo gano 3.300 pesos y mi horario es de 8 a 1, a 13 horas, que por supuesto nunca es así, porque si hay que ir a la tarde, a la mañana, o puedo ir más tarde, pero hay días que no puedo volver a mi casa, digamos, porque el trabajo así lo requiere. Y además, con esto del acompañamiento, no siempre utilizamos la noche, porque a la noche está toda la familia del testigo, digamos, entonces también trabajamos a la noche. Pero mi trabajo creo que ha sido reconocido, que ha servido y bueno, tengo otras perspectivas también laborales. Pero ya he firmado un contrato con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, pero para trabajar aquí en Santiago del Estero. Así que bueno, creo que todo esto de la lucha ha servido y bueno, que también uno tiene su recompensa de alguna manera. No es que estás esperando, solamente que es necesario, porque además de todo esto, yo tengo que sostener a una familia y no es fácil. Y yo a mis hijos siempre les digo, o a los jóvenes, a los amigos de mi hijo, que bueno, que se tienen que involucrar con la realidad. Sobre todo a mi hijo que está en Tucumán, le digo, ellos no tienen comedor universitario con lo que fue el comedor universitario de Tucumán en los años 70. Ahora ellos no tienen comedor, tienen un vale para ir a comer un sándwich en un kiosco. Después han estado los docentes 82 días de paro y yo les decía, en nuestra época se unían estudiantes y profesores y a la calle. Pero bueno, ellos tienen que hacer su experiencia. Pero sobre todo Tucumán, que quedó tan diezmada, la gente tan atemorizada, es muy difícil lograr una organización, digamos. Cuando vayan a Tucumán se van a dar cuenta. Pero creo que
Nuestros jóvenes están teniendo la oportunidad con este gobierno y dependerá, digamos, de cómo se ponga para que todo lo logrado no se pierda y pelear por más, ir por más. Y yo siempre me planteo el ir por más. Muchas gracias, Linda.